conocidas, tantos jóvenes, y está bien padre poder estar aquí para platicar y para buscar juntos a Jesús. Quisiera que me acompañen a orar. Yo sé que ya oramos, pero quisiera que oráramos por mí, porque te voy a decir algo bien interesante hoy y creo que es algo que Dios quiere decirnos a todos. Entonces, ¿por qué no agachas una vez más tu cabeza, cierras tus ojos? Si quieres extender una mano hacia mí para que Dios hable a través de mí, puedes hacerlo también. Señor, venimos delante de ti en esta mañana, Señor, y quiero pedirte tu Espíritu Santo para que hables a nuestra vida, Señor. No sea un mensaje que nace de mi carne o de mi corazón, sino un mensaje que venga de tu Espíritu para nosotros, Jesús. Te amamos y te alabamos. Amén. El Señor es bien chido, la neta. Y cuando vienes a eventos de jóvenes, muchas veces vienes y volteas por otro lado y dices, oh, como que aquellos de allá se ven más santos. Y luego platicas con otros y digo, híjole, como que aquellos se ven menos santos. Y empiezas como que bueno, tal vez no eres en la iglesia, ¿no? Así de que empiezas a ponerte como en un nivel, no en un nivel de soy mejor o soy peor, pero en un nivel de estoy más cerca o estoy más lejos de Dios. Y empezamos a trabajar en nuestra vida o a vivir nuestra vida cristiana acomodándonos y acomodando la gracia que Dios nos ha dado, poniéndonos a nosotros mismos como el parámetro. Entonces, hay gente que a veces llega a la iglesia y tal vez eres tú y tal, voy a estar dando muchísimos ejemplos y probablemente en alguno de esos ejemplos vas a decir, no, es hijo suyo. Pero hay gente que llega a la iglesia con un corazón de, híjole, soy súper malo, no sé qué estoy haciendo aquí, no es mi lugar, probablemente anoche andabas quién sabe dónde, y ahora en el congreso de jóvenes, y así viene a la iglesia. Y empezamos a hacer una diferenciación, y está bien padre porque empezamos a ponernos a nosotros mismos como un parámetro para medir la gracia que es derramada sobre nosotros. Y de eso es lo que quiero hablar ahorita. Y vamos si pudiera ponerle un título o un nombre a este mensaje, es la gracia es. No es la gracia es esto y aquello, no, nomás gracia es. Y vamos a empezar a hablar de esto. Y cuando empezamos a hablar de la gracia, empezamos a pensar en lo que nos han dicho antes, empezamos a pensar en los ejemplos que nos han dado. Y un pastor lo definió de esta manera. Lo dijo, imagínate que va un río fluyendo hacia allá, hacia un barranco, y tú estás en el río y vas en un barco que no tiene remos. Entonces va tu barco moviéndose así para todo. ¿Alguien se ha metido en un río alguna vez? ¿No? Nomás yo. Ok. Y vas en el río y este pastor decía, la gracia es que Dios te da remos para que remes contra la corriente y te pueda salvar. Y yo cuando lo escuché dije, está bonito. Está bonito, la verdad, sí está bonito. Así como que los remos y la capacidad para que puedas luchar contra la corriente, la gracia. Pero como que no terminaba yo no me terminaba de caer el 20 de qué es lo que estaba diciendo este pastor. Y al último terminé completamente en desacuerdo con el pastor. Porque si la gracia que me da Dios requiere de que yo haga algo, de que yo reme para salvarme, de que yo reme para ser bueno, de que yo reme para lograr algo, entonces no está tan chido. Entonces requiere de mi esfuerzo, requiere de que yo ponga algo y la gloria me la llevo yo. Entonces, ese pastor yo le dije así como, chido, no lo confronté ni le dije nada, no, le dije así como que, chido, y me fui para otro lado y me puse a leer e investigar y no sabes cuántas lecturas, cuántos estudios, cuántas prédicas escuché acerca de la gracia para poder traer un mensaje ahorita un poquito más concreto y un poquito más chido y más aplicable para lo que es la gracia. Y traigo aquí un montón de notas. Por ejemplo, aquí dice intentamos estar en un nivel diferente a las demás personas. Y cuando hablamos de la gracia, hablamos de cómo me siento a veces con Dios. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de cómo me puedo expresar delante de Dios, cómo puedo ser acepto delante de Dios. Y como te decía ahorita, es mi estándar. Y cuando viene el perdón de Dios a la vida, yo digo, Dios me perdona a mí y yo puedo equivocarme. Cuando me equivoco yo, es así como que no hermano, pero por cuanto todos pecaron, pero hay perdón y redención. Pero alguien más se equivoca en algo similar y es así que, híjole hermano, ¿sabes qué?
Disciplina. Disciplina, fuego del cielo sobre ti, sobre tu casa, deshonra para ti, deshonra para tu vaca. El que entendió, amén. No se crean, es de la película de Mulan. Muchas referencias de la película de Mulan, lo siento. La gracia la entendemos como algo bizarro, la gracia la entendemos como un concepto extraño, un concepto ajeno a nosotros. Y lo que vamos a estar escuchando hoy acerca de la gracia, espero que llegue a tu corazón de una manera como llegó la mía. Ahí me tienes a mí en la oficina, o sea, estaba trabajando en la oficina y luego me ponía a escuchar acerca de la gracia y estaba en la oficina así y luego de repente así el moco así. Y está bien raro, ¿no? Porque pues mugre señora ahí todo viejillo, todo gordillo, y luego y así con el moco así, y luego llegaba mi patrón y luego así de que, ¿estás escuchando la prédica? Y yo así, sí, ok, ahorita me platicas. Y o sea, iba, y así que, ay, pues gracias a Dios que tengo un trabajo donde me dejan escuchar prédicas, ¿no? Después de 35 años de vida, de experimentar y de vivir el cristianismo de una manera, Dios me confronta con mi realidad personal y me hace ver que las cosas no eran como yo creía. Después de vivir el cristianismo por 35 años, tengo 35 años de vida, crecí en una familia cristiana desde los como 9, 10 años, mis papás se hicieron cristianos, a mí sí me hacía muy raro, yo le entrego mi vida al Señor a los 12 años, en serio ahorita veo, hay gente aquí de 12 años, ¿verdad? Están todos chiquitos, ustedes no saben, a los 12 años yo le dije a Jesús, pues, ¿sabes qué? Pues te entrego mi corazón. Porque así hablaba cuando tenía 12, te entrego mi corazón, y entrego mi vida, ¿no? Sí, chido. Vámonos al cielo todos. Y empiezas a vivir tu vida cristiana, ¿no? Y yo crecí en un lugar donde el cristianismo era a base de reglas. Entonces llegué yo, y dije, ok, pues ya, soy cristiano. Y lo primero que me dijeron fue, córtate el pelo. Y luego me dijeron, fájate la camisa, ponte corbata, lava tus zapatos. Y luego llegaba con los zapatos mojados porque pues, no se lavan, se volean. O sea, andabas corriendo por la calle, pues te tropezabas, se te agujeraba el pantalón. Y traes el pantalón agujerado. Un pantalón agujerado es rebeldía. Y yo dije, no, mi pantalón está agujerado. Ya caminando por la vida así con el pantalón para tapar el hoyo, ¿no? Y viví mi vida de esa manera, crecí de esa manera, donde se cuidaba la manera en la que hablabas, la manera en la que caminabas, la manera en la que vestías, la música que escuchabas. Yo sé que ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan, pero los grandes se van a acordar de esta canción, que empezaba un vato que se llama Matt Redman a cantar así una canción que se llamaba Queremos a Cristo proclamar. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Se acuerdan? Y luego de repente empezaba todo el auditorio así, queremos ver. Y luego en esa canción específicamente, imagínate en un estadio, ¿no? Fue un vato con un silbato. Entonces estaba así de que todo el mundo, queremos ver, y toda la gente. Pues el vato del silbato pitaba, queremos ver. Y se escuchó en el disco. Entonces a mí me daba un chorro de risa, ¿no? Así que yo lo escuchaba, y lo queremos ver. Un vato con un silbato en el concierto, no manches. O sea, la vida cristiana mía era tan religiosa y tan legalista que un día mi papá llegó a mi cuarto y yo estaba con mis audífonos a escondidas, por cierto. ¿Qué queremos ver? Y siento a mi papá y lo, orquesta, y lo, violincitos. ¿Y ese silbatillo qué? Yo así que, no, papá, ¿cuál silbato? ¿Cuál? No escuché, y me quita mi Discman. Antes en los CDs se ponían una cosa así grandota, unos audífonos y escuchabas música. Ahorita ya traemos Spotify y cosas así. Y lo quita, ¿no? Y se lo ponen los audífonos y luego violincitos porque le cambié la canción luego. Y luego mi papá decía que esto no es lo que estás escuchando. Y yo, no, papá, no, los violincitos. ¿A dónde se le pica esta cosa? Y yo, mi papá así que le empieza a dar mordidas, ¿no? Porque no le sabía mover. Le pica y de repente se pone y así, no, ya me cachó. Y me cachó. Y fue así de que, esta cosa es del diablo. Y yo, papá, son alabanzas. No, la batería es del diablo y de Satanás. Puf, puf. Y rompe mi Discman y yo así que, papá, le era prestado. Y luego agarra y me da mis nalgadas, ¿no? Y mis nalgadas me da así de que, no. En ese tiempo la disciplina, antes ya no, porque ya es abuso. Antes no era abuso. Era una tabla. Una tabla que traía, antes se usaban unas como plastiquitos para escribir en las camisetas, así como unos geles.
Y podías escribir en las camisetas cosas, ¿no? Ahora ya las mandamos a hacer y están bien bonitas. Pero antes querías decorar una camiseta y comprabas ese plastiquito y quedaba todo plastudo, así boludo. Pues usaban esos plastiquitos para escribir en la tabla y le escribían: la vara y la corrección dan sabiduría. Pues, tatuado así. Al revés, ¿no? Porque la sabiduría, porque al revés, ¿no? Se espejeaba. Tatuado. Puf. Y yo crecí así, la neta crecí así. Crecí con un estándar riguroso de cómo se tiene que ver la vida cristiana. La vida cristiana se tiene que ver como A, como B y como C y de esta manera. Y si no lo haces de esta manera, entonces estás descalificado. Y era súper difícil, y era súper intenso. Y la neta es que nadie lo lograba. Y al mismo tiempo, todos juzgábamos a todos bajo el estándar que nosotros mismos nos imponíamos. Y en la Biblia, el apóstol Pedro, el super Pedro, ¿no? ¿Sí te acuerdas de Pedro que niega a Jesús y luego que de repente está Pedro bien agüitado y está Jesús y luego, Pedro, acá estoy, echa la red allá. Y luego Pedro echa la red al agua. Y luego Juan le dice, no manches, Pedro, es Jesus. Y luego Pedro dice, no, sí, no, Pedro, ¡pum! Se quita la camiseta. No, está bien raro, léelo en Juan. Pedro se pone la camiseta, dice, se ciñó su ropa y se aventó al agua. Entonces está muy raro, se pone ropa y luego se avienta al agua Pedro y luego se va nadando con Jesús. Llega y luego, oh, no manches, Jesús, perdóname. Y luego Jesús le dice, no, sí, Pedro, apacienta mis ovejas. Y lo, ¿me amas? No, sí, oh, sí, sí te amo, Señor, no. Entonces cuida mis ovejas. Pero en serio me amas, Pedro. No, sí, sí te amo, Señor. Ok, entonces Pedro, ¿no? Recibe el perdonzote después de negar a Jesús. Y luego vemos a Pedro 10 años después, que se va, no sé, a Filipos o a Roma o con las otras iglesias. Y llega y les empieza a decir, bro, para ser cristiano necesitas cortarte el pelo. ¿Qué son esos tatuajes del diablo, hermano? Quíteselos rápido. Y lo estamos con el serrucho, ¿no? Cortamos a la mano. Llega Pedro y les dice, ¿qué son esos pelos morados? ¿Dónde está Jimena? ¿Qué son esos pelos de colores? ¡No manches, répese! Llega Pedro y le empieza a predicar a las iglesias y los empieza a llevar a la vieja usanza, ¿no? A las cosas anteriores, así que párese derechito, junte las rodillas, los pantalones planchados, no sé, póngase corbata, no use barba, si usa barba, hágase pastor. No sé. Y el vato empieza a predicar de esa manera y luego llega el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era bien rudo y era bien aventado, brother. Entonces llega con Pedro y dice la Biblia en Hechos que dice, no manches, Pedro, pues ¿qué te pasa? Y lo agarra y le pone perdónenme la palabra, ya no me van a volver a invitar, le pone una cagotiza a Pedro, es que ¡hola, Pedro, no! Lo regaña, lo confronta y le dice, Pedro, estás enseñando la ley y la ley ya no es, ahora vivimos bajo la gracia. Pedro caminó con Jesús en vivo, en persona, imagínate, o sea, caminar con Jesús. Dentro de muchos años yo me voy a morir y no sé, irá Michael, los chavos de ahí del grupo de jóvenes van a decir, ¿por qué caminé con Pablo? No, sí, el Pablo estaba bien pirata, la neta. La mitad de las veces solía chistoso. Pero yo me acuerdo que Pablo un día nos regañó y nos dijo, ¿no? Y van a poder acordarse de esas cosas. Pedro caminó con Jesús 3 años y medio. Pedro, o sea, imagínatelo. Jesús, yo creo que Pedro era así bien encimoso, ¿no? Así que, ¿qué onda, Jesús? Y luego fui y casé un avestruz y te hice tilapia con avestruz, ¿quieres? Pedro era así como que con Jesús, ¿no? Compis. Imagínate, ¿quién está en prepa? Ok, son 3 años de prepa. Normalmente, si no eres un reprobado como yo, son 3 años de prepa. Desde que entras hasta que sales, te haces amigo de tus 2, 3 compas, ¿no? Desde que tienes break y ya sabes que te vas a ver atrás del arbolito, quién sabe dónde, donde probablemente van a ir a fumar, cochinos. Y luego estás con tus compas y te saben todo, ¿no? Y probablemente así andaba Pedro con Jesús. Y Pedro anduvo con Jesús todo ese tiempo y no se le pegó. Muere Jesús, resucita Jesús, se va Jesús y luego, ahora sí Pedro predica. Y luego va Pedro, no, bros, es Jesús, se murió para traernos salvación. Pero pues tienes que trabajar. Tiene que ponerle al camello para que se la gane. Pues ¿cómo? ¿A poco todo es gratis? No, claro que no, trabájele, rasúrese las cejas. Y Pedro empieza a predicar eso y Pablo lo confronta, ¿no? Y vamos a empezar a hablar de la gracia, esa gracia que no entendió Pedro. Y vamos a empezar con el primer punto, porque la gracia es asombrosa. Y si quieres apuntar algo, apúntalo. Número 1, la gracia es asombrosa. La gracia es asombrosa, o la gracia es sublime, o la gracia es magnífica, la gracia es muy chida. Pero ¿qué es lo que hace algo asombroso? Te voy a decir un ejemplo bien padre.
Hace muchos años, muchos años, probablemente antes de que muchos de ustedes nacieran, yo tenía 22 años, 23, por ahí. Ya ni me acuerdo, ¿eh? Estoy súper viejillo. Y estaba en el trabajo, ¿no? Y mi patrón estaba en Estados Unidos, me dice, Pablo, empaca tu maleta, nos vamos a ir a Las Vegas. Y yo así, oye, pero no traigo dinero, es de trabajo, bro, tú nomás empacas tu maleta. Y nos llevamos una maleta, ¿no? Y llegamos a Las Vegas, trabajamos, y luego me dice, Pablo, vamos a ir al Circo del Sol. Y yo así, entonces, no me alcanza para boleto. No, la compañía paga el boleto. Y yo así, ¿neta? Dice, pero yo. Costaba como $150 el boleto, así inventado. Tú te das cuenta que compran los boletos así en mero enfrente, así donde se ve todo, ¿no? Y empieza aquello, empieza el circo y empiezan a hacer, empieza a volar gente, y de repente empieza la música bien padre, envió una super orquesta y luego unos malabaristas y quién sabe qué, y así, y luego se cuenta que está un piso así gigante, y luego de repente iban corriendo, pum, del piso y los echaron mil maromas, y luego de repente se subieron a morir y luego se dejaron caer al piso, y el piso ya no era piso, era agua. Y luego se echaron un clavado y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y de repente empezó a hacer tantas cosas que pasaban por arriba y por abajo. Y de repente empecé a dejar botones y así. Y la música empezó así que. De repente, una explosión de colores y cosas y culmina así como el acto. Y yo en ese momento así que agarró aire y me pongo a llorar. Y así que, ¿qué dije antes? Y la expresión, y normalmente lo utilizan las mujeres o lo escuchamos en las canciones de Rake, lo de Sin Bandera, así que me robó el aliento. Jamás en la vida lo entendí hasta que fui al Circo del Sol y pasó todo eso y lo de lágrimas. Fue algo que nunca he visto antes, nunca he visto después. Que si voy por la calle no me lo voy a topar, no va a pasar. Fue asombroso. Y cuando hablamos de la gracia asombrosa, hablamos de esto. Hablamos de algo que no va a pasar en la vida real. No va a pasar en el día a día, no te lo vas a topar en la calle tirado así de repente. La gracia asombrosa es asombrosa porque no tiene precedentes, porque no se puede repetir, porque nadie la puede igualar, porque nadie lo puede hacer igual. Y la gracia asombrosa nos la encontramos en la iglesia. Y está bien padre decir, no, pues es que la gracia la encontramos en la iglesia. Pero lo triste es que cada vez más encontramos cristianos viviendo sus vidas sin haberse encontrado con la gracia, viviendo sus vidas sin haberse encontrado con Jesús, viviendo sus vidas sin haber experimentado lo que Dios quiere para ellos. Y tengo casi 10 años trabajando en grupos de jóvenes y es un patrón. O sea, y los pastores lo pueden ver, las personas que tienen un poquito más tiempo trabajando con jóvenes en la iglesia, empiezas a ver los patrones de comportamiento, las cosas que se repiten una y otra vez, y ves a la gente y dices, híjole, esta persona trae un montón de ganas, está trabajando un chorro, para los ojos de los demás es el mejor cristiano que ha llegado al grupo, pero tú sabes que le está echando ganas porque se quiere ganar su lugar. Porque la inseguridad que siente en su corazón lo está obligando a hacer las cosas para ser aceptado dentro del grupo. Y así llegamos nosotros como cristianos a veces a la iglesia y empezamos a trabajar y empezamos a servir y empezamos a hacer un montón de cosas y empezamos a ser los mejores cristianos que podemos ser con nuestras fuerzas sin haber experimentado la gracia. Y son esos cristianos los que se cansan, los que trabajan, los que después de un tiempo dicen, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya no puedo con esto, ahí te guacho. Y los veo desde que llegan y pasan 3, 5, 8 años y digo, se va a ir. Y llega el año 10 y ya se fue. Y uso mucho este ejemplo. Es como una barra que construyeron unos albañiles muy chafas y se está cayendo. Y está toda ladeada, que la sopló el aire, tú pasas por ahí todos los días en tu carro, ¿no? Y dices, mira, la barra chueca. Y lo usas como referencia, ¿no? Pásale a mi casa y lo pasas por la barra chueca y no te la derecha. Muchos han visto una barra chueca. Y de repente, un día, pasas y la barra ya se cayó. Y no es así como que, no manches, se cayó la barra. Es más así como, ya se cayó. Sí, y cuando estás viéndolo desde arriba, ves a la gente que vive sin gracia y dices, anda caminando por su fuerza,
es una barra chueca. Y de repente se van y ya no quieren saber nada del evangelio porque ya están cansados de estar batallando y de hacer las cosas con sus fuerzas. Y dices, pues sí, pues ya se fue. No es como que, ay, no manches. Se fue, no, ya se cansó. Sí, no entendió la gracia. No empezó a trabajar con eso. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias. No crean que es puro platicar de Pablo. Porque si no hay Biblia, no sirve. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, porfa. En Efesios 2, versículo 8. Efesios 2, 8 dice: Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito, porque es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse por ser salvo. Y esto describe un poquito la gracia. Es un regalo, es un premio. Dios te lo dio. ¿Qué es lo que necesito para tener un premio? Recibirlo, un regalo. ¿Sí? Si yo le digo a alguien, no sé, te regalo mi celular, sí, o sea, es más. $50 el primero que venga por ellos. ¿Por qué no vino nadie más? Estaba muy lejos. O sea, así es la gracia, así es un regalo. Felicidades, me hubiera gustado traer un par de teléfonos así. Primero, el 50 de aquí no estáis para el primero que venga. Y la gracia la experimentamos exactamente así. Es un regalo, es un don. Y lo que hacemos en la iglesia a veces es que llegamos y, ay, no, sí, bueno, soy salvo por gracia, pero, cortes el pelo, cortes bien, laves los dientes, quitas los bajes, quitas la cachucha. A veces no es eso, a veces somos más buena onda, somos más liberales, traemos pantalones de camuflaje, podemos decir cosas, pero a veces es, bueno, pues, deje de tomar, deje sus amistades, deje sus amigos, deje su familia, deje su primo, deje su prima, deje su esposo. No sé, o sea, empezamos a poner un chorro de cargas y empezamos a trabajar encima de la salvación que ya Dios nos dio y le empezamos nosotros desde adentro a condicionar para que las demás personas se vean como yo. Para que las demás personas se vean, y pon atención en esto, se vean como yo. Y no como yo, Pablo, como yo, tú. Piensan, tú los conoces en tu iglesia. Los cristianos, los mejores cristianos de la iglesia, ¿quiénes son? Los que están metidos ahí todo el día. Ahora en la iglesia, ahí están. El pastor dice, vamos a barrer y llegan a barrer bien temprano. Vamos a trapear y se van a trapear bien temprano. El pastor dice, vámonos de misiones y se van de misiones. Y son los mejores cristianos. ¿Por qué? Porque son los que vemos en la iglesia todo el tiempo. Y yo, si no soy esa persona, digo, híjole, podría ser mejor cristiano, pero no, porque ahorita no puedo hacer eso. Y empezamos a poner como nuestros propios estándares dentro de nuestras propias congregaciones, dentro de nuestros propios grupos de jóvenes, dentro de nuestras propias comunidades. Y si ya no hablamos de iglesia, hablamos del grupo de jóvenes. Vamos a hacer esto, vámonos a Delicias. Y la otra dice, y fulanito no fue a Delicias porque viene una fiesta. Qué mal cristiano. Tuvimos una noche de alabanza ahí en el grupo en capilla y la persona que estaba dirigiendo es muy insistente. Levante las manos para adorar al Señor, muchachos. Porque así habla ella. Así, levante las manos para adorar al Señor. Y las manos las para afuera. No sé si has visto a las hermanas que levantan las manos así para afuera. ¿Qué sacan? O sea, que no le hacen así, le hacen así. No sé, pues sí. Y yo me lo imagino, ¿no? O sea, ella dice, levante las manos para adorar al Señor. Y los de capilla de Chihuahua están bien piratas. Los de capilla de Chihuahua son como unas piedras que no se mueven. ¿Sí? Tú les dices, levante las manos. Y mi primera reacción, y mi reacción por bastante tiempo, la verdad fue, ¿sepulcros blanqueados estos? Se me hace que no están adorando al Señor. Se me hace que todas estas personas que no están levantando sus manos se van a ir al infierno. Probablemente sí van a hacerlo, pero ¿qué tal que ellos están alabando al Señor en su corazón y están así, y los ves dentro de sus carillas y de repente no se limpian las notas y yo así, no, sí está bien tío, no. Pero en mi corazón ya había hecho un juicio de que esa persona, como yo,
Levanta la mano. Y luego el bailecito cristiano, ¿no? Si no haces bailecito cristiano, no estás en la presencia. ¿Sí? Y vamos, y luego vemos un batillo que está así. Y no se metió a la presencia, no oró, no levantó las manos, no lo hizo como lo hago yo. Y en mi vida cristiana, estoy súper sabio, no soy humilde, pero soy súper sabio. En mi vida cristiana he conocido cristianos de todos, o sea, de los que te tiran, de los que se ríen, de los que, no sé, de los que oran y que se está arreglando el carro mañana. Pero de mis cristianos favoritos son los bautistas. Y me encanta trabajar con bautistas. Porque, o sea, ahorita ya cambiaron un poquillo, pero llegabas con los bautistas y luego llegaba y así, yo era pentecostal, ¿no? Yo le decía, vamos a hablar todos en lengua, todos. Y llegaba con los bautistas y yo llegaba con mis lenguas de fuego y los vamos a hablar todos. Así. Y mi estándar al principio era, hola pecadores, déjenme oro, me pongo manos sentado en ustedes para que les caiga el fuego y no les caía nada, ¿no? Y qué vergüenza. Y trataba de que mi estándar fuera el estándar de ellos. Y como líder de jóvenes, intenté imponer mi estándar no mi estándar bíblico de Jesús, sino mi estándar. ¿Cómo quiero yo, Pablo, que se vea un cristiano? Un cristiano hace A y B y C y D, y los pobres que están en el grupo, híjole, pues andaban así todos abollados de todas las pedazos que yo les daba, y saben, los chavos del grupo de jóvenes de capilla saben, a veces les pido disculpas así, dude, perdón, yo sé que todos los mensajes que les doy son súper deprimentes, pero los quiero mucho, muchachos, y ya van agarrando la ronda poquillo a poquillo. Bueno, lo voy agarrando yo. El siguiente punto, la gracia es un regalo. Y eso te lo dije ahorita. No tengo que hacer nada, no tengo que trabajar, no tengo que ganármelo, no tengo que esforzarme para recibir un regalo. Lo único que tengo que hacer para recibir un regalo es agarrarlo. Y la gracia, la palabra que deriva de la gracia en el latín es charis, o sea, es charis. Perdón, no el latín, del griego, es charis, charis. Y charis tiene una traducción, después el vocablo ja se escribió con CH y se escribió como chari, y después charis pasó a ser charitad, y charitad pasó a ser caridad, y caridad nosotros es un término que entendemos un poquito. Entonces, cuando yo te digo caridad, somos de Chihuahua, tú piensas en el semáforo, no, pues vamos a dar de caridad, vamos a dar esta cosa, y tú piensas que vas en el semáforo y das 5 pesos no sé, a algún tarahumara que está pidiéndolos, o a algún señor o una señora en el semáforo. Y eso es lo que a veces entendemos por caridad, pero va mucho más allá que eso. La caridad era encontrar la necesidad de las personas y satisfacerla. Y se necesitaba de un mediador. Y nosotros encontramos esa gracia a través de Jesucristo. Y vamos a leer un poquito vamos a Lucas. Vamos a Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Está larguito. Y es uno de los ejemplos que todos encontramos y todos nos lo sabemos cuando hablamos de la gracia. El hijo pródigo. El hijo pródigo llega con el papá y la neta te lo puedo leer todo, pero tenemos muy poquito tiempo. Ahí está, léelo. Si digo alguna mentira, algún pastor ahorita me va a dar un bachón. El hijo pródigo llega con el papá, todavía no era pródigo, era un hijo normal, y dice: papá, quiero mitad de la herencia. Y el papá le dice: Simón, toma mi hijo, aquí está. Y el otro se va a su casa y se le empieza a gastar, y literalmente, perdónenme por el lenguaje, pero se le empieza a gastar en borracheras y con prostitutas. Y tú dices: oye, qué feo. Y empieza a gastarse su herencia, lo que Dios le dio, y lo empieza a desperdiciar, y se le acaba, y termina ahí muriéndose de hambre, y de repente termina ya comiendo comida de marranos, y está ahí con los coches, y de repente así, pues si yo estoy y se regresa, ¿no? Actualmente. Y a veces pensamos, y es válido, pues yo soy ese hijo, ¿no? Yo soy el que me fui. Y tal vez sí, tal vez tú andas comiendo ahorita comida de marrano, andas comiendo comida de coche. Y necesitas regresar. Y cuando regreses, Dios te va a hacer un pachangón.
pero quiero platicar de los otros. Porque cuando regresa, el padre le hace un pachangón, le hace una pistola, y luego de repente llega el otro hermano. Y le digo, pues no quiero entrar a la fiesta, pa. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres entrar? Yo se llamaba Pepe. Pepe, ¿por qué no quieres entrar a la fiesta? No, papá, pues no, es que ¿cómo se llama el otro hermano? George. El George. Es que George se fue y se gastó todo. De nada, cochinote. Y luego llegó y pues tuviste un pachangón. Y estaba enojado. Y el padre le dice algo muy interesante. Le dice, mijo, todo esto es suyo. ¿Usted quiere hacer pachanga? Hágala. Todo es suyo, haz fiesta, celebra. Y por eso nosotros a veces llega algún pecador, llega alguien arrepentido a la iglesia. Y nosotros así como, mira, ¿y ayer cómo andaba? No, hombre. Y nuestro corazón es así que no, pues es que hoy no estás en la presencia de Dios. Llegan a la iglesia, ¿no? Y a veces alguien hacía fiesta. Y nosotros así, pero la presencia de Dios, mira, aquí, hace un hueco, no llega. Y en el cielo Dios así, no manches, qué chido, voy a llegar a este pecador. Y tú así que, no, pues no llega. No, es que yo aquí estoy en la iglesia, ya no me voy de fiesta, yo. Y Dios así que, vato, alégrate porque tú estás caminando, alégrate porque la presencia de Dios está en tu vida, alégrate porque estás bien. Y nosotros caminamos en nuestra vida en paralelo con las personas y siempre viendo hacia los lados. Y está gacho. Vamos a leer por favor Romanos 3:24. El hijo pródigo es un ejemplo súper chido, es un ejemplo súper práctico. Y ya lo hemos escuchado tanto, por eso, muchas veces por eso no quise platicar casi de él. Lucas 11, perdón, ¿qué dije? Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice: sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Y ese es el tercer punto, no lo merecemos. 1, es asombroso. 2, es un regalo. Y 3, es que no lo merecemos. Y está bien padre. A veces somos... ahí mismo en Lucas 15, al principio del capítulo, está la parábola de la oveja perdida. Y los que me conocen un poquito saben que me la paso cantando esta canción. Y yo creo que algunos se la saben, no, y es que eran 100 ovejas y había en el rebaño. Me encanta la canción de las 100 ovejas, yo como que me identifico, no sé. Y dice que había 100 ovejas y una se perdió. Y el pastor hizo algo que algunos consideran descuidado, pero es muy valiente también, porque el pastor va y se sale y busca a la oveja que se perdió. Y yo quiero pensar que a veces yo soy esa oveja que se perdió. Quiero pensar que a veces yo soy esa oveja que, híjole, ¿sabes qué, Dios? Me equivoqué. ¿Sabes qué, Dios? La regué. ¿Sabes qué, Dios? Pues ya, no manches, o sea, imagínate, tú tomando todo lleno de lodo. Y quiero imaginarme que Dios llega a mi vida y me levanta. Pero a veces soy la 99. A veces estoy en la iglesia y de repente ya no viene el fulanito. Y así que, ya no viene. Todavía somos 99. Y con esa actitud después ya nomás somos 98. Y luego ya después somos 95. Y si no vamos por las ovejas perdidas nosotros, si no vamos de la mano de Jesús a extender gracia a la oveja que se perdió, el rebaño no crece, chavos. El rebaño no crece y neta se acaba. Y yo he visto en mi vida cómo mis actitudes, mis acciones, mi justicia, mis reglas, mis opiniones han hecho que gente se aparte del camino del Señor. Lo que yo hago, la manera en la que yo juzgo, ha hecho, y lo digo con vergüenza, que algunos jóvenes se aparten de Jesús. ¿Por qué? Porque no hubo gracia. Porque primero fue un bachón y luego fue un regaño. Y en mi mente, en mi corazón, yo decía, no, es que lo regaño porque lo quiero. Ahorita está muy de moda de, no, es que
O sea, burlarse de eso es de moda, es decir, no, te pego porque te quiero. Y yo pensaba algo así similar, ¿no? O sea, te regaño y te trato mal porque te quiero. Claro que no. Y claro que no. Y la disciplina y la corrección vienen después de la gracia. La disciplina y la corrección vienen después del perdón. La disciplina y la corrección vienen después de la restauración. Y a veces juzgamos a los demás y a veces nos juzgamos a nosotros mismos como indignos de venir delante de la presencia del Señor. Y somos esa oveja perdida que está afuera. Somos como un enfermo que está lejos de Dios y no nos queremos acercar hasta que nos curemos. Está súper de moda el coronavirus. O sea, hay un chorro de casos en México, como uno. Y te quiero decir, o sea, imagínate, ¿no? Estás en México y luego China, no sé. De repente está coronavirus. Ya no salen los síntomas. Dificultad, dolor de cabeza, fiebre intensa, así, estás ahogando, ya está. Me voy esperando hasta que alivie. Y cuando me alivie voy al doctor. Es una tontería, ¿por qué no? Cuando estoy enfermo, cuando estoy dolido, cuando estoy mal, tengo que ir al doctor. Y a veces en nuestra vida cristiana hacemos lo opuesto. Jesús dijo, yo no vengo para los que están bien, yo vengo para sanar a los enfermos. Cuando alguien está sano no tiene necesidad del doctor. Y nosotros así, ay, voy a esperar hasta que se sano para poder venir a Jesús. Y Jesús así, no, chamaco, aquí estoy. Y Jesús llega y empieza a tocar la puerta y es bien insistente Jesús. Espero que no me caiga un rayo. Y si me cae, ustedes también. Jesús es como una mosca en la mañana. Y está Jesús y llega y te empieza a picar. Dude, aquí estoy. Ven a mí. Y te dice, no Jesús, no, ahorita, y te vas a otro lado. No sé, y llega Jesús en la mañana a tu trabajo, o a tu escuela, o a donde estés, y lo toca por la ventana. Aquí estoy. Yo te di gracia. Todo lo que tienes es por mí. Así que claro que no, Jesús, yo estudié para mi examen. Y yo, Jesús, sí, no, vato. Tú sabes que no estudiaste. Y ya sabemos que no estudiaste. Y yo, no, Jesús, es que yo trabajé mucho, muy duro para mi presentación. Y Jesús así que, vato, tú y yo sabemos que nomás hiciste copy-paste en todo el trabajo. O sea, y Jesús así extendiéndote gracia con gracia, y viniendo delante de ti. Y constantemente Jesús llega y toca la puerta y dice, dude, ven, estás enfermo, ven, andas en pecado, ven, necesitas ayuda, ven. Y probablemente como el hijo pródigo, estás así que comiendo comida de coches y no, pero Jesús, está rico. Y Jesús sigue tocando. Pero ¿sabes qué también dice Jesús? Mañana no lo tienes garantizado. El día de mañana no te lo firmé. No es seguro para ti. Entonces, aprovecha la oportunidad de venir a Jesús ahorita. Y eso es lo que te quiero dejar ahorita. Aprovecha la oportunidad de venir a Jesús hoy. Voy a platicar una última cosa, y esto es un ejemplo de la gracia. Esperaba en mi corazón que pudiera poner un video, pero pensé que se te vio la pantalla. O sea, y es una historia de Ricardo Hoyt y de Dick Hoyt, su hijo. Cuando nace en los 70, nace el hijo de Rick Hoyt y nace con el cordón umbilical enredado en el cuello y no le permite respirar ni que se oxigene su cerebro al nacer. Entonces nace con una discapacidad muy grande, 100% dependiente de las personas que lo cuidan, ¿no? Lo verías y es una persona que necesita estar en una silla de ruedas todo el tiempo, que necesita que lo lleven y lo traigan y lo bajen, que lo lleven a mano, que le den de comer la hora, todo, 100% dependiente. Sus papás lo meten en una escuela, ¿no? Y lo llevan a una silla de ruedas y empiezan en los 70 a desarrollar un sistema de computadora que le leía el movimiento de la córnea del ojo y luego con un golpecito de su cabeza podía también comunicarse. Entonces tiene dos medios para comunicarse y con esas dos cosas empezó a hablar. Posteriormente alguien súper famoso de la vida usó ese mismo sistema y era ¿cómo se llamaba? Stephen Hawking. El sistema que Stephen Hawking utilizó para comunicarse y hacer todo lo que hizo después de su enfermedad fue diseñado para Rick Hoyt. Rick Hoyt estaba en la secundaria, lo llevan a la escuela y uno de sus compañeros tiene un accidente muy feo, tienen que pagar mucho dinero
médico no les alcanzaba para pagar y la escuela organizó una carrera. Vamos a organizar una carrera de 5 kilómetros y vamos a tratar de recaudar fondos para poder ayudar a este otro niño. Entonces Rick Hoyt llega con su papá, llega con su papá y le dice, papá, quiero correr la carrera. Mi papá le dice, pues bueno, mi papá se pone a entrenar, vamos a correr esta carrera de 5 kilómetros y empieza a correr. Al día de hoy, el equipo Hoyt, ellos dos, han corrido 280 triatlones, han corrido 14 veces el maratón de Boston, han corrido 8 Ironmans. O sea, Ironmans es nadar 4 kilómetros, correr 42 kilómetros y andar en bicicleta 180 kilómetros. El vato corre y va empujando a su hijo. Y luego nada y lo echa en una chalupa, y lo nada y lo va jalando unas horas. Se baja, lo carga, lo sube a la bicicleta y lo pedalea y lleva al hijo en su bicicleta. Y para mí, esa es la gracia. Yo soy esa persona. Y Jesús es el que va pedaleando. Jesús es el que va corriendo. Jesús es el que va haciendo las cosas. Entonces, dude, hoy Jesús está así. Probablemente eres la oveja que se perdió. Y si no eres la oveja que se perdió, gloria a Dios, eres las 99. Si no eres el hijo que se perdió y que está comiendo comida de coche, eres el otro hijo. Y los dos necesitan gracia. Necesitas gracia para recibir y necesitas dar el paso para agarrarla. Entonces quiero que porfa agaches tu cabeza tantito. Vamos a orar. Y piénsalo nada más un minuto. Ya terminamos, nada más quiero orar y que pienses en esto. Señor, quiero recibir tu gracia, Señor. Quiero caminar por fe, creyendo que lo que tengo de ti es un regalo, Señor. Yo no he hecho nada para ganármelo, no he hecho nada para merecerlo, Señor. Tu gracia es un regalo. Gracias por la gracia, Jesús. Oramos en tu nombre, Señor. Amén.